Acabamos de leer algunos pasajes y aquí hay un pasaje interesante de la lectura que hemos hecho en esta tarde, en 1 Timoteo capítulo 6. El versículo 9 nos dice que la piedad en efecto es un medio de ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque así como nada hemos traído a este mundo, nada podemos sacar de él. Y aquí nos hace una gran resemblanza de esa frase tan hermosa de nuestro hermano Job, que habiéndolo perdido todo, completamente todo, y esto fue el sermón que nos predicó nuestro hermano está aquí nuestro hermano que predicó, ahí está nuestro hermano, vino y nos trajo un mensaje de El Salvador el domingo en Panamá, nos habló de ese tema, y él confesó así: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Él tenía una teología apropiada, balanceada, equilibrada, de lo que significa tener y lo que significa no tener. El apóstol Pablo, al mismo efecto, nos hablaba también que él está acostumbrado y tiene la experiencia de aprender a haber vivido, así como en abundancia, también en pobreza. Así que hay suficientes ejemplos en la Biblia para decir que han habido hermanos y hombres en la historia sagrada con abundantes riquezas, así también como santos con bastante pobreza. Y nos dice aquí el versículo 8, si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Esto, por supuesto, no enseña ni pesimismo, ni nos enseña que la pobreza necesariamente conduce a la santidad. En América Latina en el pasado habían dos tendencias extremas. Por un lado, la teología de la liberación, que daba la impresión a veces en sus escritos de que el ser rico era casi una maldición y que el ser pobre era casi un sinónimo de ser santo. Y por otro lado, por la misma época, la llamada prosperidad enseñaba que ser pobre es casi una maldición, porque es la intención de Dios que todos seamos ricos en abundancia. Esas dos herejías han marcado una gran huella en nuestra historia latinoamericana. Pero aquí no nos enseña el pesimismo ni el conformismo, ni nos enseña que la vocación de todo creyente sea necesariamente la pobreza. Lo que aquí nos enseña es que el creyente tiene que aprender a vivir contento con la bendición que Dios le alcanza. El contentamiento es muy importante aquí. Y el peligro a que nos puede llevar el no estar contento con lo que Dios ha diseñado para nosotros es lo que dice el versículo 10. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Esta frase tenemos que hacérsela recordar a todos los chamanes del llamado evangelio de la prosperidad. No es que el billete hable a las orejas, porque ciertamente no habla. No es que separo para acá los que van a dar $1,000 y para acá los que van a dar $500, como hace esta falsa profetisa, sacerdotisa de los Baales en este video. No se trata de eso. Se trata más bien de que ese amor por el dinero es el raíz de todos los males. Y cuando alguien acumula codicia en sus corazones, entonces se extravía de la fe y se angustian y tienen dolores a sí mismos, como dice el texto. Al contrario, el consejo de la Sagrada Escritura está en Hebreos 3, versículo 5. Sea vuestro carácter, sea vuestro ser, vuestro comportamiento, sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. Esta es la teología del contentamiento, de la confianza de que Jehová Dios es un Jehová proveedor, de que Él jamás ha desamparado, como lo testificó nuestro hermano David. He sido joven y he envejecido, y nunca he visto, ¿qué dijo?
justo desamparado, ni hijo de Dios que mendigue pan. Y Pablo mismo nos enseña que el creyente es una persona que tiene ética de trabajo, que con sus manos puede construir lo necesario para él, para su familia y aún más para extender el reino de Dios. Pero ¿qué de la bendición? Este es el tercer mantra de los chamanes del televangelismo. Bendición. La Biblia habla de bendición, dicen, declara bendición, decreta bendición. Y a veces estos mantras, en la boca de ellos, la bendición es un verbo importantísimo en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. El término bendición es barak, y este término tiene un significado mucho más amplio de lo que nosotros pensamos que tiene. Aparece desde Génesis capítulo 1. Fue la intención de Dios desde el principio. Hay toda una teología de la bendición en el Antiguo y el Nuevo Testamento, de que el ser humano sea receptor de bendición y también sea alguien que en el nombre de Dios puede transmitir bendición como medio. Y esto nos lleva, por supuesto, a poder desenmascarar la herejía de la prosperidad. Ellos imploran, invocan Gálatas 3:14, pero tuercen el texto. Ellos dicen, tú tienes que tener la bendición de Abraham. Ahí paran, cortan esta parte del texto. La bendición de Abraham. Y luego dicen, Abraham era riquísimo, y cuentan los camellos y las ovejas y todo lo que tenía Abraham. Y la teología que nos dan a entender es, imiten a Abraham, así tenemos que ser todos. Pero el apóstol Pablo, en ese texto, para nada está pensando en las inmensas riquezas materiales de Abraham. Aquí él está invocando Génesis 12:3 más bien, donde Dios le da la promesa a Abraham que a partir de sus lomos, de sus entrañas, vendrá la simiente que será de bendición para todas las naciones de la tierra. Y en Gálatas capítulo 3, en todo el capítulo, el apóstol Pablo enseña que esa bendición que Dios le prometió a Abraham constituye el evangelio mismo, y que en Cristo, la simiente de Abraham, la bendición de la salvación y de la promesa del Espíritu Santo alcanzaba a todas las familias de la tierra. A eso se refiere Pablo aquí. O sea, no hay que cortar este texto en Abraham y hacer toda esa eisegesis de la riqueza de Abraham. Pero eso nos debe llevar a afirmar que Abraham no fue rico. Por supuesto que no, él fue un hombre rico, eso es verdad. Pero también la misma Biblia evalúa la conducta de Abraham frente a la riqueza. Nunca vemos a un Abraham diciendo, yo soy un hombre muy rico, etc. Más bien, el testimonio del Nuevo Testamento nos dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y recuerden la vida de Abraham en Canaán. ¿Cómo terminó Abraham en Canaán? Con un pequeño terrenito, con esa cuevita llamada Macpela, donde enterró a su esposa Sarita. Él no llegó literalmente a poseer Canaán, aunque la poseyó en fe. Entonces no podríamos construir una teología de la riqueza material para cada creyente a partir de Abraham. La bendición de Abraham entonces que se nos promete no es una riqueza material, sino su simiente, es decir, Cristo, y Cristo fue quien envió el Espíritu Santo de la promesa. Por la fe, dice la Biblia, Moisés, hecho ya grande, o sea, ya adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Por lo mismo que tenía Abraham, porque su mirada estaba puesta en las cosas eternas. En este caso, la mirada de Moisés en el galardón de parte de los cielos. Entonces, podemos decir que frente a esta teología materialista centrada
en la idolatría personal y en el deseo desmedido de llenarse de dinero en esta tierra y de todos los deleites, como ustedes ven, palacios y mujeres y toda una serie de pecados escandalosos de parte de los televangelistas. Contrariamente a ellos, Abraham, Isaac, Jacob, Job, Moisés y todos los demás que pudieron haber tenido grandes riquezas, sin embargo, su mirada estaba puesta no en las cosas terrenales que perecen, sino en las cosas eternas. Esa teología puede balancear nuestra manera de entender y de manejarse con las cosas que Dios nos da y nos provee. En 1 Corintios 4, versículo 11, hasta el momento presente habla el apóstol Pablo: pasamos hambre y sed. Estos son maldiciones, según los televangelistas de la prosperidad. Pero esto es lo que dice Pablo: pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados, no tenemos dónde vivir. Es el apóstol Pablo y varios de sus compañeros de equipo. Habla en plural. Y ustedes vean el final de Colosenses capítulo 4, ahí está el equipo de Pablo, un equipo internacional, formado por judíos y gentiles. No tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos, etcétera, etcétera. Seguramente en la mente corrompida de los chamanes del televangelismo de la prosperidad, Pablo era un misionero fracasado seguramente. No tenía palacios, no tenía mansiones, no tenía avión propio, no tenía cuentas inmensas en los bancos del Gran Caimán y en algunos bancos panameños también. Pablo vivió una vida fiel a su Maestro Jesucristo. Y nos dice en 2 Corintios 8, 9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Miren, conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Dicen ellos, dicen los chamanes del televangelismo de la prosperidad: miren lo que dice aquí, para que llegarais a ser ricos. Se dan cuenta, ¿no? Pero luego el texto no se queda ahí. Hay otros textos de la Biblia. Pablo nos dice, el mismo Pablo que escribe 2 Corintios, también nos dice: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas. No dice que no sean ricos, no dice que dejen de ser ricos. Dice que deben aprender a comportarse bien con la riqueza. Dice que no debe estar su cimiento y fundamento y esperanza en la riqueza, porque ciertamente las riquezas son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Siempre van a encontrar ustedes este contraste frente a la fe y la esperanza en las cosas materiales que no duran. Dios como que eleva nuestra alma y mente al cielo, a lo eterno, a aquello que dura, finalmente la vida eterna, que es por la que los cristianos tenemos que luchar. Y también nos dice lo siguiente: esto que ellos predican como gran bendición, la riqueza como si fuera el único fruto que podemos cosechar de parte de las bendiciones divinas. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: hagan morir lo terrenal en vosotros. Y entre todos los pecados que debemos hacer morir, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, está esto que he resaltado con letra mayúscula: malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto es lo que predican ellos, es lo que practican: idolatría, avaricia. Y lamentablemente en países pobres y en regiones pobres dentro de cada país hay hermanos que quieren copiar este éxito financiero, que quieren copiar esta avaricia desmedida de estos televangelistas. Pero Pablo lo decreta como idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
Así es que, hermanos, no nos dejemos impresionar por la chamanería escandalosa que ustedes han visto aquí, que cosecha de los hermanos incluso pobres. Nosotros tenemos iglesias en el ámbito rural en nuestro país, y nuestros hermanos del campo son bien sencillos. Casi a cualquiera que llegue diciendo vengo en el nombre de Dios lo dejan predicar en sus púlpitos, y resulta que les roban sus frazadas cuando no tienen dinero, les roban sus vacas, animalitos que tienen con este cuento de los chamanes del televangelismo. Tú me das una vaca y Dios mañana te da 10. Nosotros le aconsejamos a nuestros hermanos campesinos, cuando alguien venga a ustedes pidiéndole una vaca para que Dios le dé 10 a usted, dígale usted a ese evangelista que él le compre una vaca a usted. Y así ya no les piden predicar, porque ya se dan cuenta que no son inocentes. Tenemos que denunciar con estos y otros pasajes de la Biblia que he mencionado la farsa, la falsedad, la avaricia, la idolatría, la mentira y el engaño de este llamado falsamente evangelio de la prosperidad. Muchas gracias.